Ya estamos de retorno y acá es súper opcional para los invitados ponerse o no ponerse los audífonos. Siempre nos preguntan, ¿me lo pongo? Y yo digo, no, como quieran, yo tengo que escuchar porque aquí oigo voces de la gente que está en la cabina, pero los invitados pueden estar tranquilos. Estamos con Felipe Osorio, quien es académico acá de la Facultad de Ciencias Jurídicas de el UNIAC y entre muchas otras cosas está trabajando con el apoyo de Wikimedia Chile y el Fondo para los Derechos Digitales en un estudio amplio que presentó el 2026 sobre prácticas y políticas de acceso al patrimonio digital en museos públicos, que tiene harto que ver con lo que estábamos comentando fuera de micrófono, que tiene que ver con lo que hablábamos con Bárbara Negrón la última vez, con esta idea de una plataforma que haga accesible los contenidos del teatro o de la danza a público que está en regiones, y uno dice, ya, pero no es lo mismo. Claro. Y también ver una obra. Han hecho mucho, en pandemia se hizo muchísimo, que los museos hicieron tours digitales y pusieron a disposición la obra, que sirve pero no es lo mismo. Claro. Entonces, quería preguntarte, Felipe, para partir por el estado de los derechos de autor en lo digital y en particularmente en los museos. ¿Qué pasa hoy día? Porque uno se imagina que es bastante nebuloso. Exacto. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. El estudio nace desde dos inquietudes principales. Una primera inquietud era la pregunta que tú me haces. ¿Cuál es el estado de derechos de autor, de gestión de derechos de autor por museos chilenos? Y lo que terminó dándole el puntapié inicial o por qué fue interesante financiar el estudio para el Fondo para los Derechos Digitales fue porque Chile lanzó a finales del 2024, principios del 2025, su Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales. Y entonces una estrategia nacional sobre qué es lo que vamos a digitalizar. Y cómo lo vamos a compartir en tanto patrimonio cultural de Chile. Pero en ese caso estamos hablando, perdón que te interrumpa, para imaginarnos, de pinturas, esculturas, archivo. Se pone, porque hay patrimonios digitales nativos digitales y hay patrimonios digitales digitalizados. Y entonces uno puede pensar en una escultura digitalizada. Esa digitalización es un patrimonio digital, pero esta misma grabación que queda digitalizada en YouTube, por ejemplo, es parte del patrimonio también, ¿cierto? Patrimonio audiovisual del país, por ejemplo. Claro, y entonces también de la universidad. en la misma categoría, patrimonio digital. Y entonces, esta es una estrategia nacional que nos decía, bueno, esta es la prioridad del Estado y nosotros queremos dar acceso al público a los patrimonios digitales. Y entonces el estudio lo que hace es ver, bueno, de qué manera los derechos de autor, la ley de derechos de autor permite o limita esta posibilidad de entregar al público de manera fácil contenido digital. Y así partió, ¿cierto? Y lo que me fui encontrando en este estudio fue primero, esto fue solo centrado en museos públicos chilenos, no entramos en museos privados ni en otras instituciones, solo museos públicos, y lo que me encontré fue primero desconocimiento de la materia por parte de los funcionarios de los museos, que son finalmente quienes ponen a disposición el contenido al público. O sea, tipo, ¿usted sabe si esto que está poniendo en la página web tiene derechos de autor? Eso, incluso previo, usted sabe lo que son los derechos de autor y por qué son relevantes para su trabajo. Chuta, ya. Incluso a ese nivel. ¿Y muchas veces o hay una concepción errada de lo que son los derechos de autor, que permiten y que no permiten. Para otros, sobre todo en museos regionales, ocurría mucho que, como trabajan con menos recursos, esta es una pregunta que está muy lejos de sus problemáticas. Su problemática es: necesito dinero para abrir el museo día a día. Bueno, ¿cómo comparto los archivos digitales? Es una pregunta que va mucho más abajo en la escala de necesidades, y están ocupando Instagram, Facebook, Sketchfab para compartir, sin siquiera preguntarse si es que las políticas nacionales de patrimonios digitales conversan con las políticas o términos de condiciones de esas plataformas. Y entonces vamos encontrando más problemas cuando se empiezan a compartir estos patrimonios. Sí, yo pensaría, Felipe, que un cierto sentido común instalado, que probablemente esté errado, es que, bueno, si el Estado adquirió una obra para uso público, no tiene que preocuparse por derechos de autor. Perfecto. Efectivamente, no es necesariamente así, porque... digo, ese es como el sentido común con el que se puede funcionar, ¿no? Exacto, pero cuando uno, y acá esto es lo que a mí me gusta de mi disciplina, que es el derecho de autor, lo interesante es que lo que protege el derecho de autor es un bien intangible, no el bien tangible en el cual está soportada la obra. El clásico ejemplo que yo pongo en mis clases a los estudiantes, una escultura. La escultura, obviamente, uno necesita la corporalidad de la escultura, ¿cierto? El mármol esculpido. Pero cuando yo compro esa escultura, yo lo que estoy comprando es el objeto. Ajá. No la obra.
Y entonces yo, por ejemplo, Felipe Osorio, si tuviese la plata necesaria, podría comprar una escultura y decidir hacer una exposición de la escultura en una galería. Y yo, en realidad, de lo único que soy dueño es de la cosa, no de los derechos. Y entonces yo estaría infringiendo derechos de propiedad intelectual del autor de esa escultura, si es que lo expongo. Si es que en ese contrato de compraventa no puse también que estoy comprando los derechos de propiedad intelectual. Ajá. Entonces, lo que me encontraba en el estudio es también, me decían muchos museos, nosotros recibimos muchas donaciones. Bueno, ¿y qué dicen esas donaciones? No, es de palabra y viene la persona y entrega un archivo familiar. Ujú. Bueno, usted se hizo dueño de la cosa, no de los derechos de propiedad intelectual, y está digitalizándolo. Y eso es una reproducción, y eso requiere autorización. Y después usted lo está poniendo en internet, es una comunicación al público, otra autorización. Y no están esas autorizaciones. Y entonces hay riesgos asociados a la digitalización y luego a la puesta a disposición del público de ese contenido y por desconocimiento. Y entonces es problemático la manera en que están operando algunos museos públicos chilenos. Y eso genera una serie de problemas institucionales, ¿verdad? Porque los museos están atosigando al Departamento de Derechos Intelectuales, que es la institución estatal encargada de gestionar derechos de propiedad intelectual, con muchas preguntas de este tipo, y no tienen la capacidad para responderla. Entonces, finalmente la decisión está quedando en los funcionarios de los museos, que toman decisiones que pueden tener consecuencias jurídicas importantes sin tener el conocimiento necesario. Ahora, uno pensaría que también los donantes tampoco manejan tanto, Exacto. ¿no? Entonces, se entrega la obra. Estoy pensando, yo conozco bien de cerca el caso de Cineteca Nacional, donde también muchos donantes entregan los archivos, o hay muchos archivos familiares. Se hizo cuando recién se creó la Cineteca, se hizo una campaña para que la gente dijera, bueno, yo tengo estos archivos de mis abuelos que filmaron en 8 milímetros y yo no lo, o sea, esto hay que conservarlo, no tengo cómo conservarlo. Entonces voy y se lo entrego a la Cineteca Nacional. Pero yo sé que en la mayoría de los casos el equipo de la Cineteca Nacional tiene que ir a pedir, de hecho nos pasó ahora que se hizo el traspaso de Cineteca Nacional desde la Fundación Centro Cultural La Moneda a el Servicio del Patrimonio. A mí me tocó estar bien cerca de ese proceso. Y claro, ese era uno de los grandes temas. Y ahora, ¿cómo pasamos los derechos de una fundación privada, Centro Cultural La Moneda, a el Estado? Aunque Cineteca Nacional desde su inicio debería haber sido parte del ministerio porque eso estaba en la ley. O sea, están todos estos elementos y luego, ¿qué entregó la gente cuando entregó los archivos? Exacto. Y esa pregunta que parecen muy de nicho, muy específica, en realidad pasa todos los días. Un caso similar que me tocó a mí asesorar directamente de otro museo, que en realidad no es un museo, una iniciativa del Estado, que hacía lo mismo, recopilaban fotografías y relatos de familia y las querían subir a internet, ¿cierto? Y entonces en mi asesoría mi primera pregunta fue la misma. ¿Cómo usted contrató con estas personas su imagen para, por ejemplo, mostrar las caras de estas personas? ¿Cómo usted verificó que lo que le estaban pasando, el donante era efectivamente el dueño? Quizás no lo era. Claro. Y entonces usted está gestionando derechos de propiedad intelectual que ya vienen con un vicio anterior, que es que quien lo donó no era el titular. Y entonces se generan más problemas. Pero ahí todavía. más es como, ¿y quién es el titular? Exacto, y ese es todo el problema que ocurre con estos patrimonios, que muchas veces son fotografías de familiares. Y para la ley chilena, autor es quien toma la foto. Y para la ley chilena, el titular de los derechos, por regla general, es el autor. Y entonces, no necesariamente quien aparece en la foto es legalmente el dueño de la foto, ¿cierto? Ahora, hay una pregunta que me toca acerca también. ¿Qué pasa con el INAPI? Ya, ok. Porque también uno puede ir a inscribir el INAPI, X cantidad de cosas, sin ser el dueño de los derechos, ¿no? Más o menos. INAPI es un área del derecho completamente distinta. Sí. INAPI es propiedad industrial. Sí. Derechos de autor, estamos hablando de propiedad intelectual. Pero ojo, yo conozco casos muy cercanos en donde obras Ya, perfecto. o nombres Nombre sí. están inscritos en INAPI. Claro, el punto de INAPI es ellos registran marcas y patentes. ¿Ok? A diferencia del derecho de autor, las marcas y patentes requieren de un registro para existir. En el derecho de autor no se requiere registro alguno. Hay protección desde la creación de la obra, eso es lo que dice textualmente la ley. Entonces, pueden ocurrir casos, y no deberían ocurrir, en que INAPI registre cosas irregistrables, como por ejemplo obras de arte. Las obras de arte no se registran en INAPI, se registran de hecho en el Departamento de Derechos Intelectuales, que depende de otro ministerio incluso. Y entonces,
nombres también se pueden registrar, siempre y cuando tengan cierta distintividad comercial. Y entonces en eso se distingue el derecho de autor de la propiedad industrial. Porque el derecho de autor, es lo que estamos hablando, es de creaciones intelectuales, artísticas, literarias y científicas. Y en propiedad industrial estamos hablando de invenciones, en caso de patentes, o marcas comerciales capaces de distinguir a un proveedor en el público. Y entonces cuando nosotros decimos yo compro determinada marca, es porque yo sé que esa marca tiene un prestigio o el producto tiene ciertas calidades. Cuestión que no ocurre con el derecho de autor. Cuando uno disfruta una obra de arte, simplemente la está disfrutando. Y uno puede asociar un autor a esa obra. Sí, si me gusta Van Gogh. Exacto, pero en principio Van Gogh no estaba pensando en términos industriales, como una aplicación industrial que permita replicación y una distinción en el mercado. La relación entre el autor y obra e inventor y patente es distinta. Sí, no, es que estoy pensando, tú sabes, en un caso que conozco muy bien y lo puedo blanquear porque esto es el dato real. El Museo Violeta Parra, que todavía presido, tuvo hace algunos años que, a decisión del Estado, entregar las obras de vuelta a Isabel Parra para que las obras estuvieran en la Universidad Católica. La obra con la que partió el museo, que era la colección en ese momento familiar de Ángel Parra y de Isabel Parra, los dos hijos vivos en ese momento cuando hace 10 años atrás se creó el museo. Y después Isabel solicitó que las obras le fueran devueltas porque el museo estaba quemado, porque ella ya no tenía una buena relación con la institución, etc. Y el Estado de Chile, el gobierno en ese momento, accedió a esto. Que yo no sabía, lo supe después. Se podría haber peleado porque Isabel, aunque es la hija, no es la única heredera de ese patrimonio. Y claro, hay varias cosas que la Fundación Violeta Parra, que es básicamente Isabel y sus hijas, tienen acreditado en el INAPI. Y nosotros, como Fundación Museo Violeta Parra, estábamos súper preocupados, tipo, ¿y vamos a poder seguir usando el nombre? ¿Y va a poder seguir poniendo la imagen de la Violeta, etcétera? Y el tema es que, después me explicaron los mismos abogados de la Católica, que para que se nos impidiera hacer eso, todos los herederos tendrían que haber estado de acuerdo en impedirnos. Y todos los herederos tendrían que haber estado de acuerdo en que las obras se fueran a la Universidad Católica. Pero ese grupo de herederos no conversa entre ellos. Entonces, una cosa y la otra cosa eran imposibles, de alguna manera, ¿no? Pero entonces también pensaba, bueno, pero entonces se puede objetar esa entrega, se puede objetar esa inscripción, porque no está siguiendo la pauta real de que esto, ¿cómo se llama cuando alguien se muere y es como la herencia? Los sucesores, los del... No, hay otra cosa, que es como tú dejas cómo se va a dividir todo, porque no es la herencia. Testamento. Bueno, no importa. ¿Tampoco? Bueno. Se me da tiene otro nombre más sofisticado. Pero lo interesante es que todas estas cosas sucedieron sin que los involucrados directos supieran exactamente los detalles, ¿no? A mí me tuvo que precar mi contraparte, en ese caso, el abogado de la Católica, diciendo, no te preocupes. Y yo así como, ok, podemos seguir, corte. 2 años y medio después, ahí está reabierto el Museo Violeta Parra con obras de la Violeta, etcétera. Entonces, en este caso específico, se separaron los bienes, pero por ejemplo, y los derechos de autor, ¿dónde están? Exacto. Y eso muestra la distinción que tiene la disciplina. Caso real. Sí, y eso muestra la distinción de la disciplina, porque sin conocer los pormenores legales del caso, ¿verdad? Simplemente con el relato. Probablemente la familia o quien quiera que tenga cierta titularidad sobre los objetos, efectivamente puede reclamar el objeto de vuelta, ¿cierto? Y si pero la otra parte de la familia... Si está toda la sucesión de acuerdo... Esa es la palabra, sucesión. Si está toda la sucesión de acuerdo, pueden pedirlo de vuelta, no hay ningún problema. Si es que no, tendrán una disputa legal entre ellos, quien ejerce los derechos a favor de la sucesión. Claro, pero la sucesión dice... entre todos los herederos. Ya, perfecto, ok. Entonces ahí tienen un problema interno, pero sí, el punto es que no necesariamente la sucesión también son los titulares de los derechos patrimoniales sobre la obra de Violeta Parra. Y entonces, y eso hay que revisarlo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no sé, me imagino... Pero de nuevo, entonces tú puedes recibir la obra... Uno puede recibir el objeto, claro, ¿okay? Que es, por ejemplo, un disco. Sí. De Violeta Parra. O una arpillera. Exacto. Pero ese disco o esa obra, Violeta Parra pudo haber en vida celebrado un contrato en el que cedía derechos de propiedad intelectual patrimoniales. Y entonces Violeta Parra ya no era la titular de los derechos, sino que era este tercero. La universidad... O quien sea. Podría haber sido, por ejemplo, una disquera. Que celebraron un contrato de producción de un disco. No se sabe, también hubo una polémica con eso. Probablemente. Ocurre habitualmente porque también
lo que me encontré en el estudio, pero también en el ejercicio profesional, es que por regla general, casi siempre ocurre que los artistas, cuando comienzan sus carreras, tampoco se preocupan de formalizar o de entender también cómo funciona el sistema, y entonces entran en relaciones contractuales, donde probablemente están cediendo más derechos de los que quieren, y luego cuando son famosos, están ganando mucha plata, se dan cuenta que no son dueños de sus propias obras. Taylor Swift. Exacto, exacto. El caso de Taylor Swift es paradigmático, porque ella cedió sus derechos patrimoniales de autor, pero mantuvo siempre los derechos morales. Los derechos morales de autor son siempre del autor. Y lo que ocurre es que se hace muy famosa, multimillonaria, y quiere seguir explotando sus primeros discos. Y la disquera dice, no, son míos. Y su solución, que una solución de un muy buen abogado, fue decir, bueno, regrabemos las canciones. Sí, las canciones son tuyas. Exacto. Los discos no. La obra, que es la obra literaria y la obra musical, la partitura y la letra, eran de ella, porque ella tiene derechos morales sobre ella. Lo que ella cedió eran los derechos patrimoniales sobre la grabación. Claro. Y entonces, ok, yo no uso la grabación, porque ese es tu derecho, pero tengo todavía mis derechos sobre la obra musical y la obra literaria, y puedo regrabarlo, ¿verdad? Y no estoy infringiendo ningún derecho. Por eso siempre es importante, cuestión que era relevante en el estudio también, entender primero la distinción entre el objeto y la obra, no son iguales para el derecho, y distinción entre derechos patrimoniales y derechos morales. Y entonces lo que nos interesa en estos análisis son quién es el titular de ambos derechos. Derechos morales siempre va a ser el autor, pero derechos patrimoniales no. Y de hecho se pueden dar casos interesantes en los que el autor de una obra puede infringir derechos de propiedad intelectual sobre su propia obra, en caso de que él no sea o ella no sea titular del derecho. Pero hay muchísimas cosas involucradas. O sea, estoy pensando, Taylor Swift claramente no lo sabía, y si Taylor no lo sabía, porque cualquiera podría saberlo. Y a propósito del caso de Violeta Parra, estoy pensando también en lo que tiene que tu estudio respecto a los museos, ¿no? Uno podría pensar, y tú por supuesto nos vas a corregir acá, que los derechos de autor igual son unas, no sé si la palabra es ciencia, un ámbito relativamente nuevo en el derecho. Entonces estoy pensando, creo que la Violeta haya, o sea, toda esa generación, estoy pensando en la generación de los 60, de los 70, los músicos populares. Entonces, por ejemplo, ahora en el Museo Violeta Parra tenemos un convenio con la Fundación de Margot Loyola. ¿Quién es dueño de qué? Claro. O, por ejemplo, la Fundación Margot Loyola tiene cosas que hizo la Violeta con Margot, o donde colaboraron, etcétera, y es como, ¿quién es dueño de eso? Claro. ¿No? Y estoy pensando especialmente en los músicos populares, en los músicos de folclore, ¿no? Que están más fuera de la industria, quizás. Entonces probablemente ahí hay muchísimo menos incluso manejo de esta información, o de canciones que se hicieron hace 60 años. Sí, yo haría la distinción entre qué tan antigua es la disciplina a qué tan nuevo es el conocimiento acerca de la disciplina en Chile. Ya, cuéntanos. Porque, por ejemplo, si nos vamos a la historia de la disciplina, a la historia del área de la propiedad intelectual, nosotros tenemos registros de derechos o privilegios que recaen sobre obras desde la colonia. ¿Verdad? La corona española censaba los textos que venían a América y daba un privilegio. Decía, este autor está autorizado para poder distribuir su obra en América, ¿cierto? Y eso ya se entiende que es un proto derecho de autor, ¿ok? Y la primera ley de propiedad intelectual moderna que distingue entre el autor, da un término o un plazo de protección, etcétera, es de 1709, 1710, que es el Estatuto de la Reina Ana en el Reino Unido. Esa es la primera... o sea, tiene su cantidad de años. Son siglos de desarrollo. Y entonces, y en Chile, el primer reconocimiento formal de la propiedad intelectual a nivel constitucional fue en 1833, con la Constitución del 33. Nuestra ley es de la década de los 70. La última con reforma del 2010, y entonces yo diría que en las últimas décadas, probablemente desde los 90, el tema se volvió más sexy, podríamos decir, porque por tecnologías digitales e internet, ¿verdad? Claro. Ahora ya no es necesario que nosotros vayamos necesariamente, uno lo hace igual, pero ir a la biblioteca para ver el libro o fotocopiar el capítulo que uno necesita, ¿cierto? Ahora uno lo encuentra en internet, y entonces uno puede estar infringiendo derechos de propiedad intelectual de un autor en Holanda, desde Chile, con un servidor en Estados Unidos, y entonces los problemas que surgen son más interesantes desde el punto de vista del derecho, y para los creadores hay mayor fuente de pérdida de explotación económica y fuente de vulneración de derechos. Claro, y además, ¿contra quién vas? Exacto, y entonces la disciplina empezó a agarrar más
atención, producto de estas nuevas tecnologías digitales que permitieron copias mucho más fáciles, a costo prácticamente cero, y entonces había que pensar en formas de proteger las creaciones que permitieran, por una parte, a los autores y titulares de derecho explotar sus creaciones, es decir, una idea de incentivo a la creación, pero también al público, a todos nosotros, a poder acceder a esas creaciones, porque es parte de nuestro desarrollo como cultura y sociedad tener acceso a esas, y un esas derecho. creaciones. Exactamente. Ambos son derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, ambos se encuentran como derechos fundamentales en la Constitución, el acceso y la protección, y entonces ahí está el balance que nosotros los abogados y los legisladores sobre todo deberían estar buscando al momento de legislar sobre derechos de autor. Pero para concluir, porque me pasé escandalosamente con el tiempo, se sabe muy poco. Incluso en las instituciones estatales se sabe muy poco. Vamos a volver a invitarte, Felipe, porque abrimos una caja de Pandora. Súper, ahí. feliz. Tengo muchas historias que contar. Uno que hace además gestión cultural. Incluso uno, porque tampoco hay formación respecto a eso, exacto, ¿no? Hay un magisterio en la Chile ahora, etcétera, pero la mayoría de la gente que hacemos gestión cultural aprendimos en el hacer. Y nos vamos encontrando con estas cosas después. Pero bueno, gracias, Felipe, por venir. Felipe Osorio, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de UniA, que es investigador en el estudio Prácticas y Políticas de Acceso al Patrimonio Digital en museos públicos chilenos. ¿Esto está disponible en alguna parte? Está disponible en las ¿Con derecho liberado? Con derecho liberado, sí, completamente libre, se puede reproducir sin ningún problema. Está disponible en plataformas de Wikimedia, la Wikipedia, porque ellos patrocinaron, y se encuentra también disponible en Zenodo, que es una plataforma que permite publicar obras académicas completamente libres. Buscan el título y les va a aparecer de inmediato. Perfecto, ya, entonces ahí te dan la información. Felipe, te vamos a invitar nuevamente, vamos a seguir conversando. Muchas gracias. A ustedes. Nosotros vamos a la pausa y al regreso vamos a estar hablando de artes visuales. Ya volvemos.